Y la tarea de hecho ya está en plataforma. Se las dejé para el jueves de la próxima semana, si no estoy mal. Déjenme lo corroboro antes de que, si no luego antes de cerrar la sesión se nos olvida. Entonces sí, de hecho está para la próxima El semana. miércoles. ¿Perdón? Es para el miércoles, entrega el Sí, miércoles el antes de las miércoles. 6. Así es. Sí, porque la clase es el jueves y la tarea es antes de la clase. ¿Ok? Ujú. Sí. Ok, sí. Órale. Otro caso que les iba a decir, no sé si se los comenté el día de ayer. eh, Como saben, el examen no es examen como tal, teórico, sino es un avance, ¿no? De su, de su proyecto de investigación. Entonces, en la semana de exámenes, que según yo es el 15 de octubre, si no estoy mal, permítame tantito, y les corroboro la fecha exacta del examen, porque obviamente con un tiempo prudente de antelación, yo les voy a indicar qué entregar de avance para que lo entreguen antes del examen, de la fecha de examen, y yo el día del examen les entregue revisión. ¿Sí me explicó? Entonces, su examen está marcado para el 16 de octubre. 16 de octubre es viernes, ¿no? Entonces, esa semana me imagino que son todos sus exámenes, ¿cierto? Ujú. ¿Sí? Bueno, entonces yo les voy a dejar el avance, así como les dejé ahorita la tarea de marco teórico, de una semana para otra. Entonces van a tener tiempo de hacer, darle, digamos, el último ajuste porque me han entregado avances, o sea, entregar exactamente o completar lo que yo les pida. Van a tener, si tenemos clase, el examen es el 16, yo les voy a dejar lo que tienen que entregar el día 9 de octubre, o sea, la próxima semana. Van a tener el fin de semana y días de la próxima semana que ustedes se organicen para que no se les junte este avance con sus exámenes que tienen esta semana. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Sí? ¿Sale? Para que no se les, sobre todo no tengan mucho trabajo, ¿no? Y que le destinen tiempo a exámenes y al trabajo. El trabajo que tienen que entregar, pues repito, nada más son ajustes pequeñitos porque ya todos me han estado entregando la mayoría de sus avances bastante bien. Serán algunos detalles que tengan que ajustar para que lo tengan listo, ¿no? Y ustedes me lo entregan el día, si el viernes es el examen, me lo tendrían que entregar el jueves, ¿no? A la hora que yo se les asigne en plataforma, ¿sale? Pero ya tuvieron desde el fin de semana pasado y días de la semana para terminar lo que les falte, ¿ok? ¿Dudas de esto? ¿No? ¿Les parece bien o tienen alguna otra propuesta? No, sí está bien. ¿Sí? Bueno, entonces el día de hoy, como les comenté también ayer, vamos a comenzar a ver lo que son las hipótesis de investigación. Las hipótesis de investigación son fáciles de redactar si ustedes redactaron correctamente tanto objetivos como preguntas de investigación. Y recuerden que las preguntas de investigación son los objetivos, pero cambiados en pregunta, utilizando palabras auxiliares de cuestionamiento como son qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién, todo este tipo de auxiliares que denotan pregunta, ¿sí? Si ustedes nada más le pusieron un signo de interrogación a los objetivos, eso no es pregunta de investigación, ¿eh? Eso nada más es ajustar un argumento afirmativo y ponerle signos de interrogación, ¿sí? Tienen que escribir el objetivo con palabras auxiliares que denoten pregunta. Ya que ustedes establecieron las preguntas de investigación, tendrán que proponer las hipótesis. Las hipótesis no es otra cosa más que posibles respuestas a las preguntas de investigación, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a compartir la pantalla para que tengan un poquito más de background, de contexto de a qué me estoy refiriendo. Nada más déjenme checar esto porque... Ok, bueno. Entonces les comparto pantalla.
Entonces, como le estaba yo comentando, las hipótesis son explicaciones o respuestas tentativas del fenómeno que están estudiando, o también son respuestas tentativas a las preguntas del problema, ¿sí? Cosa que ya hicieron. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es otra definición de hipótesis? Son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistemáticos. O sea, toda esta información que les estoy ahorita diciendo sobre hipótesis es todo lo que ya saben ustedes hasta el momento de su tema. Todo lo que han estado investigando, lo que han estado leyendo, les arroja cierto contexto para poder más o menos responder a las preguntas de investigación. Y sí, literal, más o menos, porque son tentativas. Dejan de ser tentativas o posibles cuando ustedes terminen la investigación y ya tengan más argumentos para rechazar o para aceptar las respuestas que propusieron como hipótesis, ¿sí? Las hipótesis jamás se redactan como preguntas, ¿sí? Porque es contestar una pregunta con otra pregunta. Tienen que contestarla, escribirlas de forma afirmativa, ¿sí? Aquí tengan mucho cuidado en la redacción, ¿sí? ¿Cuál es la función de las hipótesis de investigación? Permitan Y desarrollar, mándeme. bueno, yo tengo duda, o sea, por ejemplo, no vamos a poner como tal la pregunta, sino como desarrollar nuestra respuesta. No, no le entiendo. O sea, por ejemplo, bueno, va a estar la pregunta, pero en vez como de contestarla así, como en modo de respuesta, se va a contestar como si fuera, no sé, una investigación. No, no, no. O sea, ustedes no se tienen que desviar de otra cosa más que lo que les plantea la pregunta de investigación que ustedes hicieron, ¿sí? Ajá, O sea, no te vas a poner a inventar o a escribir cosas que no se relacionen con la pregunta. Si su duda es si tienes que escribir la pregunta y luego contestarla tentativamente para escribir la hipótesis, si le sirve de ayuda, sí, pero en teoría no se tiene que escribir la pregunta otra vez de investigación y poner la hipótesis abajo. O sea, se entiende que si ustedes ya en una primera etapa desarrollaron las preguntas de investigación, en esta etapa que se trata de las hipótesis, nada más escriban la respuesta a esas preguntas de investigación, tanto la ajá, general sí, como a las específicas, sin ok, necesidad de escribirlas, pero sí les sirve de ayuda el tener arriba la pregunta, adelante, lo pueden hacer, ¿no? ok, sí, Aunque ya gracias. cuando sea la entrega formal, ¿no? Tanto el primer parcial como el segundo parcial y ya el final, ya lo acomoden bien sin necesidad de escribirlas también en las hipótesis. ¿Sí me explicó? Sí, gracias. ¿Sí? Sí, Entonces, además de dar orientación posible a lo que es la respuesta a sus preguntas de investigación, otra función de las hipótesis es desarrollar más conocimiento mediante comparaciones, ¿no? De variables. Por lo menos dos. Es, por ejemplo, el caso que yo les decía ayer a los de décimo. Un ejemplo de hipótesis ahorita se me ocurre, ¿no? Los alumnos de cuarto cuatrimestre de terapia física y rehabilitación tienen sueño porque se ven cansados. Ahí son dos variables, causa-efecto. La variable causa es que tienen, no, perdón, la variable efecto es la que están cansados, ¿no? O que tienen sueño, ¿sí? ¿Por qué? Porque están cansados de trabajar o porque se levantaron muy temprano. Entonces, como ven, en esta hipótesis ahorita simple que establecí sobre su estado de sueño, estoy relacionando dos variables, una causa y un efecto. La causa es que trabajaron o se acostaron muy tarde y por eso están cansados, o porque se levantaron muy temprano, ¿no? Y la consecuencia es que están cansados o que tienen sueño. ¿Ya vieron? O sea, a lo que voy es que cuando contesten sus preguntas de investigación, traten de redactarlas relacionando dos variables, ¿no? Ahorita voy a seguir con los tipos de hipótesis para que ustedes ocupen la que más les convenga de acuerdo a su pregunta de investigación. Pero de entrada, todas las hipótesis de todos los tipos te van a ayudar a ti como investigador a generar conocimiento o claridad sobre las preguntas de investigación, ¿cierto? O sea, te van a empezar a conducir por el camino real que va a responder al final de tu investigación a tus preguntas que planteaste en un principio. ¿Sí?
¿Sí me explico? De ahí la razón por la que no las pueden plantear en pregunta. Porque, por ejemplo, sí tengo entendido que por ejemplo, cuando estaban en secundaria o en prepa, hablaban de hipótesis y se las planteaban como pregunta, si no se acuerdan, ¿no? Entonces, en esa época, no sé por qué, la verdad, algunos maestros de metodología científica o de ciencias naturales o de química, que son los que llevaban estos temas, te decían, no, la hipótesis es una pregunta. No, la hipótesis es una posible respuesta a una pregunta de investigación, ¿sí? Para que siempre lo tomen en cuenta, por favor, porque sí he observado en este grupo que tienen errorcitos de redacción, ¿sí? Entonces hay que checar muy bien esta parte. ¿Qué otra función tiene las hipótesis? Obviamente, como son posibles respuestas, pues te van a permitir a ti como investigador resolver las contradicciones o las dudas que a lo largo de tu investigación encuentres, ¿no? Entonces, por eso les digo, las hipótesis tienen que ser una forma de guía, ¿no? Hacia a la resolución de estas cuestiones que se están desarrollando a lo largo de toda su investigación. ¿Tenemos que hacer muchas hipótesis? No. Entre más hipótesis escriban, más o mismas tendrán que comprobar. ¿Y cómo se comprueban? Con la recolección de información, o sea, con la aplicación de algún instrumento, o sea, cuestionarios, entrevistas, grupos focales, observaciones, experimentación, historia de vida, bla, 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 bla. Entonces, imagínense, si ustedes plantean 50 hipótesis, cada una de esas hipótesis las tienen que comprobar mediante la recolección de información. Y es mucha chamba. Por eso yo les decía que se proponen solamente 4. Una hipótesis para la pregunta general y 3 hipótesis para las preguntas específicas. ¿Ya vieron? Entonces así nada más se aplican o se enfocan en hallar la información necesaria para cada una de estas hipótesis. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Ok. ¿Qué otra función de las hipótesis? Permiten elevarse por encima de la observación de la realidad, estableciendo planteamientos que superan los datos de la experiencia. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros creemos, con lo que hemos vivido en la carrera, que lo que estamos haciendo en la investigación está correcto, pero la verdad es que no es cierto. O sea, puede que la forma en que ustedes trabajaron en alguna práctica en sede o en alguna clase no sea la más correcta o no sea la más adecuada para determinada situación. Entonces, si ustedes plantean una hipótesis en un principio, antes de decidir elegir cierta terapia o cierta solución a un paciente, pues entonces primero averiguan si es verdad que esa terapia es la más adecuada. ¿Sí me explicó? Entonces, esa es otra de las funciones de mi hipótesis, que antes de tomar una decisión, ustedes investiguen lo necesario para decidir si una respuesta es falsa o es verdadera. ¿Sí? No nos podemos aventurar a pretender desde un principio de la investigación a decir que, ok, la mejor terapia a pacientes quemados es el uso de ungüentos, ¿no? O la hidroterapia, porque pues, bueno, aparte no sé si tenga una relación, pero estoy ahorita infiriendo, ¿no? ¿Sí me explico? A menos que a lo largo de su investigación efectivamente comprueben que esas dos son las mejores terapias para pacientes quemados, ¿no? Ok, entonces, otra función de la hipótesis es que viabiliza la posibilidad de la comprobación de los enunciados hipotéticos. ¿Qué significa viabilizar? Viabilizar significa que se pueda hacer, que se pueda efectuar, que se pueda comprobar. ¿Y cómo lo podemos comprobar? No hay otra más que mediante la recolección de información. ¿Sí? Entonces, a través de la hipótesis ustedes pueden, ¿cómo decirles? Pueden asegurarse que su investigación está llevada a cabo por buen camino y que además tendrá una utilidad, porque es factible de comprobar su hipótesis. Si ustedes ponen una hipótesis muy acá, muy loca, muy sofisticada o muy técnica, les va a costar mucho trabajo comprobarla, ¿no? Porque no van a saber a quién aplicarle un cuestionario o quién me va a poder decir si lo que yo estoy proponiendo como hipótesis es falso, es verdadero o qué opina, ¿no? Porque entonces a lo mejor es una hipótesis que está rarísima. Entonces, ahorita voy a ver los tipos de hipótesis, repito, para que vean cuál ocupar o cuál es la que más les conviene utilizar de acuerdo a su tema de investigación. ¿Sí? Aquí sí tengan mucho cuidado para que lo puedan, repito, viabilizar o hacerlo factible. ¿Sí? Una última función de la hipótesis es que establece orientación y criterio para adoptar métodos y técnicas de investigación.
Cuando ustedes establecen sus hipótesis, entonces empezamos con otra etapa de la investigación, que es el diseño de la investigación. A partir de las hipótesis, los objetivos, el tema, el problema, las preguntas de investigación, ya tienen más elementos para decidir cómo recolectar la información que necesitan para resolver sus hipótesis, ¿sí? O comprobar sus hipótesis y resolver sus preguntas de investigación. Entonces, ese cómo voy a recolectar la información se denomina diseño de investigación. Pero si ustedes no tienen claro las hipótesis, no pueden decidir qué tipo de diseño utilizar. Por eso es importante establecer primero estas hipótesis, ¿sí? Cuando lleguemos a diseño, les va a quedar más claro esta parte, ¿ok? El origen de las hipótesis es que se generan a partir de una teoría. Lo que les decía hace un momento de que ya llevan todo leído, trabajado, investigado, ¿sí? Bueno, no todo, pero ya más información sobre su tema, ya no está tan al aire como cuando empezaron. Les permite tener más información teórica con qué armar una hipótesis. O sea, no inventar una respuesta nada más para cumplir con la entrega de un avance, ¿no? Sino ya con base en lo que han estado encontrando de información, ya pueden más o menos ustedes proponer una respuesta posible a las preguntas de investigación que plantearon, ¿sí? Por tal razón, la fuente de las hipótesis es fundamentalmente el marco teórico. Ahí yo no sé si están viendo la relación. ¿Se acuerdan que al principio del curso yo les dije existe una matriz de congruencia metodológica? Esta congruencia metodológica significa que desde el título de su investigación hasta las conclusiones de la investigación tienen que llevar una relación, ¿sí? Todas las etapas de la investigación tienen que estar relacionadas, ¿sí? Entonces, ahorita las que más se relacionan, que son justamente las que estamos trabajando, son marco teórico e hipótesis. ¿Por qué? Porque las hipótesis se van a hacer o se van a redactar o se van a proponer a partir de la información que ustedes encontraron y que estructuraron en su marco teórico, ¿sí? Con esa información ya tienen más fuentes con que proponer respuestas posibles, y no inventarlas, ¿sí? Eso es a lo que se refiere esto. Entonces, aquí está en este diagramita la relación entre estos 4 elementos. Establecimos primero un problema, desarrollamos objetivos de investigación, crearon o están creando su marco teórico para que ahora sí puedan empezar a proponer sus hipótesis, ¿sí? Entonces, en algunos casos las hipótesis pueden surgir de la intuición y de la revisión del problema. Eso también es importante. Se vale que ustedes, además de la información que hasta ahorita llevan analizada o investigada de su tema de investigación, valga la redundancia, también pongan alguna propuesta suya. No sé si me explico. O sea, mezclen en la hipótesis, no nada más la utilicen o la redacten con información que encuentran en internet o en libros, revistas y todo, sino también se vale que ahí ustedes como especialistas en terapia física propongan algo o escriban algo en la hipótesis, en cada una de las hipótesis de su propia, ¿cómo decirlo? Su propio conocimiento, ¿no? O su propia experiencia combinado con lo teórico, porque así la hipótesis va a ser más completa, ¿no? No nada más se va a basar en lo teórico, sino también en la experiencia y en el conocimiento que ustedes hasta ahorita llevan de la licenciatura con respecto a su tema de investigación. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen dudas o vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuáles son las fuentes o de dónde van a sacar información para armar su hipótesis de todo esto? Esto ya lo tienen, esto ya lo hicieron. Cuando están construyendo su marco teórico y eligieron el tema y desarrollaron el problema, ya empezaron a revisar bibliografía, ya empezaron, por eso hice el ejercicio de encontrar 3 teorías que les sirvieran de base para su marco teórico, analizar datos previos, por ejemplo, de alguna otra tesis o de algún otro estudio o algún comentario que algún maestro les haya compartido en la licenciatura sobre un paciente, por ejemplo, ¿no? O sobre una patología y que eso ustedes lo utilicen también para armar sus hipótesis. También se vale, ¿sí? De investigaciones previas y también de generalizaciones empíricas. Esto significa de lo que han vivido. Esas son generalizaciones empíricas. Si ustedes, no sé si ustedes a este cuatrimestre ya han ido a sedes o les falta todavía, ok, Todavía entonces nos falta. todavía les falta, bueno, pero me imagino que si han hecho algún experimento o por lo menos los maestros les han platicado de qué pasa en clínica o cómo reaccionan los pacientes. Toda esta experiencia, no solamente la teoría de las clases,
les pueden ayudar también, como les decía hace un momento, para redactar las hipótesis. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos a elaborar las hipótesis? Aquí pongan mucha atención, por favor, porque no está difícil, pero sí hay que entenderle bien. ¿Sí? Hay varios tipos de hipótesis. Ustedes pueden escribirlas como a ustedes se les facilite más entenderlo. Pero la propuesta es que utilicen alguno de estos métodos, ¿no? Alguno de estos tipos de hipótesis. Entonces, hay una hipótesis o inferencia que se llama inductiva, ¿sí? Que va de lo particular a lo general. Por ejemplo, ¿sí? Si yo conozco o si yo llego a por ejemplo, que llegáramos al grupo, ¿no? De ustedes, a esta hora de la madrugada, al salón, en mejores épocas, ¿no? Si yo de primera instancia llego al salón y a la única que veo es a Dani, por ejemplo, y la veo con sueño, y digo, no, todos van a estar con sueño. Ahí estoy siendo inductiva, porque a partir de yo ver a Dani con sueño, al entrar a clase, ya asumo que todos los demás van a llegar con sueño. Y no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor todos los demás van a llegar con toda la actitud a tomar clase divino. La única que tiene sueño es Dani, pero yo aquí estoy infiriendo inductivamente que por ver nada más a Dani con sueño al principio de la clase, todos los demás también van a llegar con sueño. ¿Ya vieron? De uno para todos. Eso es inductivo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ok. Ahora hay hipótesis deductiva, al revés, de lo general a lo específico. ¿Sí? Por ejemplo, yo llego a clase, ya todos están ahí y Dani llega al último, ¿no? Entonces, pero yo cuando llegué que todos estaban en el grupo, todos llegaron, todos estaban con sueño. Entonces, cuando tomé lista y Dani no contestó, dije, no, pues nada más falta Daniela, sí, a lo mejor ni va a llegar porque todos los demás están con sueño. Seguramente Dani también va a estar con sueño. ¿Ya vieron? Entonces, a partir del comportamiento de todos los demás, yo deduje que Dani también iba a tener sueño cuando llegara al salón. ¿Ya vieron? Ahí fue de lo general a lo específico. ¿Sí me explicó? ¿Ya vieron la diferencia entre inductivo y deductivo? ¿Sí? Ok. Hay otro tipo de hipótesis que es analogía. Analogía utiliza mucho la comparación, ¿sí? Aquí es, por ejemplo, cuando ustedes establecen cierta similitud entre variables al escribir su respuesta. Por ejemplo, si una pregunta de investigación fuera, ¿cuál es la razón de que la terapia física no sea valorada entre la comunidad científica de salud? La pregunta análoga, utilizando, bueno, más bien la respuesta o la hipótesis utilizando analogía sería, la razón por la que, igual fíjense cómo estoy redactando la hipótesis, utilizando las mismas palabras que en la pregunta, para que le demos la misma coherencia. La razón por la que la terapia física o la fisioterapia no es valorada entre las ciencias médicas o las ciencias de salud es porque muchos de los las principales autoridades la relacionan con una ciencia técnica más que una ciencia médica. ¿Ya vieron? Entonces yo ahí estoy utilizando la comparación de la fisioterapia con con una ciencia técnica cuando no, cuando es una ciencia más completa, es una disciplina, es una licenciatura ya completa, no es una práctica nada más o una práctica técnica como algunas personas lo piensan. Por eso no les da la importancia, incluso de los pacientes ni siquiera los toman en cuenta, ¿no? Ni siquiera saben algunos que existen ustedes como fisioterapeutas. Entonces yo estoy analogando la fisioterapia en mi respuesta tentativa, o sea, en mi hipótesis, que se parece a una carrera técnica. Y por eso los pacientes ni los médicos les dan o las valoran como debe ser la fisioterapia. ¿Ya vieron? Estoy utilizando analogía. Analogía también se utilizaba en español. Cuando llevaban clases de español y les enseñaban poesía y toda esta onda que le llevan en la secundaria y en la prepa, alguna vez vieron cuando analizaban poemas, eh, utilizaban la analogía. Por ejemplo, tus dientes como perlas, ¿no? No quiere decir que tus dientes sean redondos como las perlas, significa que son tan blancos como las perlas, ¿no? Entonces es una manera de comparar algo con otra cosa. Y ustedes pueden establecer una hipótesis comparando una cosa o una variable con otra para darle más claridad a su respuesta. Esa es otra forma de redactar hipótesis.
¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ok, hasta ahorita llevamos abusados, ¿eh? Inductivo de lo particular a lo general. Deductivo de lo general a lo particular. Analogía, comparación, ¿sí? O similitudes, estableciendo similitudes o comparaciones. Hay otro tipo de hipótesis que se llama, intuición, perdón, me salté esta. Intuición se relaciona con lo que les acabo de comentar. Además de utilizar la bibliografía que hasta ahorita llevan trabajada e investigada, ocupan también su sentido común, ¿no? Su sexto sentido que tanto hombres como mujeres tenemos, además de complementarlo con la teoría que hasta ahorita llevan analizada, para que sea una respuesta más completa que tendrán que comprobar durante toda su investigación. ¿Sí? Entonces, esos son los 4 tipos principales de hipótesis. Ustedes elijan la que más se acomode a sus preguntas de investigación y a su tema de investigación. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son algunos de los errores cuando formulamos hipótesis? Bueno, cuando hacemos o cuando escribimos las hipótesis, no pueden establecer una respuesta a algo que ya está resuelto. Si no, no tendría caso. Ajá. Entonces, cuando formulen hipótesis, verifiquen que no sea algo o que ya está investigado o que ya esté demostrado, porque entonces no va a tener sentido su investigación. ¿Sí? Aparte de que seguramente el evaluador de su investigación los va a regresar y le va a decir, no, pues, licenciado, sí le encargo que esto ya está hecho, esto ya aquí está comprobado. ¿Usted qué le comprueba? ¿Sí? Entonces verifiquen que su hipótesis, si la hacen ustedes y no la copian en internet, no va a tener problemas esto de que ya se haya hecho. Porque, o sea, no sé si es ilógico que si lo hicieron ustedes, alguien piense igual que ustedes. Sería muy, muy, muy poco probable, ¿no? Otro error al formular hipótesis es que continuamente hay postulados que se han rechazado muchas veces, ¿no? Entonces, y continúan insistiendo en que no, sí, esa es la respuesta. O sea, sí está bien que ustedes se aferren a defender su tema y su investigación, pero también hay que ser prácticos, ¿no? Y también hay que ser realistas. Si su tema de investigación, desde su tema, ustedes notan que no hay información, que no hay suficientes teorías que soporten lo que están investigando, por lo tanto, las hipótesis seguramente se las van a rechazar. Y entonces, ¿para qué trabajan en balde? Mejor asegúrense de que las hipótesis que formulen no es, aparte de que no estén ya hechas por alguien más, como el primer punto que les decía, tampoco que sean tan ilógicas como para que todo el tiempo se las estén rechazando. ¿Sí me explicó? Por eso yo les decía que además de elegir el tipo de hipótesis que quieran, la estructuren sí con teoría, pero también con su sentido común. ¿Sí? Y sentido común es ser realistas, ser factibles, ser viables, no sacar de los pelos la hipótesis para cumplir. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos de las hipótesis? Mucho ojo. Debe referirse a hechos reales. No hablen de la terapia física que los marcianos van a tener cuando lleguen a la Tierra, porque pues no, a ver, eso. No sé si tengan la facilidad de hablar a la NASA y preguntar si han hecho experimentos con los marcianos y que les digan qué tipo de fisioterapia van a llegar, porque no, pues, es ilógico, ¿no? 2, deben tener fundamentación teórica. ¿Cuál es esta fundamentación teórica? Lo que han estado investigando, que está integrando su marco teórico y que investigaron para proponer su tema. Esa ya es la fundamentación teórica, o sea, todo lo que está en libros, revistas, artículos confiables de internet, lo que les hayan dicho algunos maestros, todo eso es fundamentación teórica. Entonces, las hipótesis deben estar realizadas con esa fundamentación, ¿sí? Deben tener también fundamentación lógica, lo que les acabo de decir. Se van a basar en la teoría, pero también en su criterio como profesionistas de terapia, ¿ok? Las variables o términos de las hipótesis deben ser comprensibles, precisos y concretos. Los términos aquí, a ver, en el primer punto significa, por favor, que sean claros a la hora de redactar, porque luego yo sé que a lo mejor están tan metidos en la redacción de sus avances que escriben sustantivos plurales con verbos en singular, o al revés, verbos en plural con sustantivos en singular. Entonces, todo eso es sintaxis. Ya que escriban su hipótesis, léanlas, porque son 4, ¿no?
y escúchense, ¿no? Porque luego tampoco utilizan signos de puntuación, se comen los acentos. Todos esos detallitos los tienen que cuidar para que le den claridad a las hipótesis y no las dejen como algo capcioso, ¿sí? Si ustedes dejan una hipótesis capciosa o difícil de entender, más difícil se les va a hacer comprobarlas, ¿sí? Entonces, entre más claros sean, ¿se acuerdan de operacionalidad? Significa ser específicos. Entre más específicos sean, más fácil va a ser aplicar el instrumento que elijan para recolectar la información que ayude a comprobar esas hipótesis, ¿sí? Los términos o variables de las hipótesis, las causas y efectos, deben tener referentes a la realidad a fin de ser observados y medidos. Lo que tiene un poquito que ver con lo anterior, no pueden inventar hipótesis irreales que no van a tener una forma de comprobarse. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas e instrumentos a emplear para su comprobación. Igual, si lo hacen claro, si escriben claramente sus hipótesis, va a ser más sencillo que elijan un cuestionario o que elijan una entrevista o que elijan preguntarle a algún experto sobre su experiencia, ¿no? Obviamente aplicado a su tema. Ajá. Entonces, todos estos tipos de técnicas se relacionan con la claridad de sus hipótesis y con el diseño de investigación que van a elegir, ¿sí? Y que se adecue obviamente a sus objetivos y a su tema y problema de investigación. Porque recuerden, siempre, todo está relacionado, todas las etapas están relacionadas. No me voy a cansar de repetírselos, aunque suene a acordeón, todo debe de estar relacionado, ¿sí? Ok, otras fallas en la formulación de la hipótesis, bueno, esto ya lo dije. Las hipótesis siempre tienen forma condicional, expresan una relación de condicionalidad entre enunciados. Uno es antecedente y el otro es consecuente. O sea, uno es causa y otro es efecto, bajo el contexto de su tema, ¿sí? Nunca, nunca jamás son preguntas por definición, son respuestas o explicaciones tentativas, ¿ok? Por lo tanto, también no se vale redactar con verbo en infinitivo al principio, ¿sí? Los únicos elementos de la investigación que se redactan con verbos en infinitivo al principio son los objetivos. Nada más. Todo lo demás se comienza con un sustantivo o con un artículo, igualmente las hipótesis, porque las hipótesis, como son respuestas, son afirmaciones, ¿cierto? Son argumentos, son enunciados en afirmativo, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cuáles son las formas o estructuras de las hipótesis? La forma es, si ocurre un hecho antes o una causa, entonces ocurrirá otro hecho, que es la consecuencia, ¿no? O el efecto, ¿ok? Esa es la forma en que tiene que redactarse la hipótesis, o sea, estableciendo esa condicionalidad. Si ocurre A, entonces ocurre B, ¿sí? En esa lógica. Ahora, formalmente pueden obviarse los términos sí, o sea, no tienen que ser literales así de contestar la pregunta. Si el paciente va a recuperación, bueno, a terapia física, se recuperará totalmente. No, o sea, no es necesario que lo pongan literal. Con que pongan el paciente con lesiones de columna, que vaya a recuperación constante, obtendrá una recuperación al 90%. ¿Ya vieron? No utilicé un sí al principio, nada más establecí la hipótesis a manera de afirmación. Eso es a lo que se refiere esto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¡Despierten! No falta. No, Sí, es bien tempranito. Ya, aparte ya salió el Miss, sol. ahorita lo vamos a ver relacionado con nuestras preguntas. A empezar con la O- general, sí. Si nos da tiempo, sí. Sí, sí nos da tiempo. Nada más con la general. es que, bueno, tengo como una pregunta. A ver, dígame. Una de mis preguntas específicas es cómo compilar una serie de técnicas fisioterapéuticas para elegir la más eficiente en la prevención de lesiones por uso celular. Pero, según yo, eso no se puede contestar. ¿Por ¿Cómo qué no? compilar una serie de técnicas? Mi respuesta sería buscar información para tal, No. yo La forma ocupa las mismas palabras de la pregunta. La forma de compilar las tararara para tararara son estas, o es esta. ¿Ya vio? pero voy a explicar cómo compilar. Pues tú lo estás preguntando. Es que justo por eso le decía que, esa no era el motivo de mi objetivo. Mi pregunta, el objetivo
convertido a pregunta, como que no va por el mismo rumbo que yo quería. A ver, ahora espérame tantito, Alexa. Las hipótesis son posibilidades. Todavía tú no sabes si efectivamente lo que tú propongas en esa pregunta, en esa respuesta, va a ser lo que realmente es. Hasta que termines la investigación y todo la información que proceses, vas a descubrir si efectivamente tu propuesta de resultado o de respuesta a esa pregunta que me estás diciendo ahorita es la correcta o no. O sea, ahorita ya te estás estresando para saber si es verdadero o No, falso. no, no, no. No, o sea, claro que yo sé que no va a ser la correcta o que tal vez va a estar como incluso muy al aire, ¿no? Porque justamente pues estamos estudiando, no estamos como seguros de muchas cosas. Pero me refiero, o sea, mi objetivo, así sin la palabra cómo era, compilar una serie de técnicas fisioterapéuticas para elegir la más eficiente en la Ujú. prevención de lesiones por uso de celular. Ese era mi objetivo. Y la Entonces, pregunta es, ¿cómo compilar? O sea, yo no quiero saber cómo compilar, o sea, esa no era la ¿cuáles? pregunta. No, entonces, ok, entonces permítame tantito. Según lo que yo le entiendo, su objetivo no es la forma de compilación, sino son cuáles son Ajá, lo que vas a elegir. compilar. Esa sería tu pregunta. Y ahí sí pon la respuesta. Posible. Entonces, o sea, ¿la cambio? A ver, a ver, a ver. Sí, se vale. Ahorita ni te estreses porque tengas que hacer ajustes en las demás etapas que ya me entregaron. No pasa nada, para eso estamos, para estar corrigiendo y así vas en toda la investigación. Lo que le está pasando ahorita a Alexandra, les puede pasar a todos, chicos, y está bien, o sea, no se estresen porque tengan que corregir o ajustar detallitos de las demás etapas de su investigación. ¿Sí? Entonces, a ver, su objetivo, me lo repite, por favor. Compilar una serie de técnicas fisioterapéuticas para elegir la más eficiente en la prevención de Ok. lesiones por uso de celular. Ok, ya está ahí. La pregunta sería, ¿cuáles son las qué fisioterapéuticas, dijo? Técnicas. Las técnicas. ¿Cuáles serían las mejores, ay, se me va esa palabra, Técnicas. técnicas fisioterapéuticas para bla, 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 bla? ¿Sí? ¿Sí, Alexa? Mm, Ajá. Bueno, sí. Es que no, como Porque a ti que. no te interesa la forma de compilarlas, te No, interesa no, no, cuáles son claro que las no. mejores o la mejor. Sí, Ah, pues esa será sí. tu pregunta. Y la respuesta, pues ahí está O fácil, sea, nada entonces más sería como infiere cuál. cómo elegir la técnica más eficiente en la prevención de No, lesión. no, porque tu pregunta no es la forma de elección. Tu pregunta es cuál es la más eficiente. Si no, volveríamos al error que cometiste hace un momento. O Es mejor que dime tú, ¿qué te justo eso le había interesa? dicho cuando estaba haciendo las preguntas y me Ajá. dijo que no cambiara el objetivo. A ver, Alex, escúchame tantito, por favor. Si te lo dije en ese momento es porque te entendí lo que me explicaste en ese momento. Ahorita estoy entendiendo otra cosa, que no te interesa la forma de compilar, te interesa las mejores técnicas, descubrir las mejores técnicas de tratamiento para X patología. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora Ujú. mejor yo te pregunto, a ti como investigadora, ¿ahorita qué te interesa? ¿La forma de recopilar la mejor técnica fisioterapéutica o te interesa elegir la mejor para tratar una cierta patología? Pero es que son varias. A ver, no, escúchame, o sea, escúchame y trata de entenderme, corazón. Como investigadora ahorita, no como terapéutica, ¿qué te interesa saber en la investigación que estás haciendo? La forma en que vas a recopilar las técnicas fisioterapéuticas y elegir la mejor después, quizá, no sé si tú o alguien más, o te interesa descubrir cuáles son las mejores técnicas 5, 10, 15, 20 fisioterapéuticas. La segunda. Ah, ok, entonces sí lo tienes que plantear. Desde objetivo, pregunta y ya, ahora sí en tu hipótesis, proponer las mejores técnicas fisioterapéuticas son X, Y, Z, porque es una suposición, todavía no sabes si son esas o son otras. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Sí? Por eso, pero sí necesitaba yo que me dijeras entonces en qué te vas a enfocar. ¿En la forma de recopilarlas o en cuáles son las mejores? Y ya con base en Ujú. eso proponemos hipótesis y proponemos pregunta. Entonces sí cambié la pregunta. Sí, porque va a cambiar tu objetivo, ¿no? Ujú. Sí, bueno, creo que sí entendí. Gracias. De hecho, nada más la pregunta tendría que cambiar, Alexa. No tendrías que cambiar el objetivo. Solo Sí, la pregunta. sí, gracias. ¿Sí? ¿Segura o nada más me está diciendo que sí para que pase con alguien más? No, 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 es que sí estoy un poco confundida, pero yo creo que ahorita que lo lea varias veces ya voy a entender.
Pero es que no sé en qué estás confundida. En cómo utilizar a los auxiliares de forma que no cambie el sentido del objetivo con la pregunta. ¿Qué auxiliar es en la pregunta? Sí, ¿verdad? Ajá, o sea, sí, porque pues el objetivo inicia con compilar, Sí, mi entonces, amor. Pero haz de cuenta que cuando vimos los verbos que pueden utilizar en los objetivos de investigación, podían ser varios, ¿te acuerdas? Podía ser analizar, identificar, determinar. Tú elegiste compilación o compilar, que ujú, un sinónimo es recolectar, ¿no? sí, Ajá, ¿estás de acuerdo? Ok. Pero repito, de este objetivo, tú ya me dijiste ahorita que no te estás enfocando en el proceso de compilación. Te no, estás enfocando en lo que estás compilando o lo que vas a ujú, elegir, que serían las ujú, técnicas fisioterapéuticas, ¿cierto? Entonces, con base en ese interés que tú tienes como investigadora sobre el tipo de técnicas mejores compiladas en tu objetivo, ¿sí? Ahora sí, tú vas a decir que las mejores son 3, son 4, son 5, las que tú decidas, con base en lo que has leído. ¿Sí? Porque esa es la hipótesis todavía tentativa. Pero ya quedó ujú. claro que lo que te interesa son las mejores formas a través de esa compilación de las mejores formas. Ya nada más en la investigación van a salir 3, o va a salir 1, o va a salir 10. Pero tu objetivo era encontrar las mejores. Entonces, si quieres cambiarle para no causarle, no, si es si gustas, ¿eh? Si no, lo puedes dejar igual. Porque yo sí lo entiendo, porque ya te pregunté, pero si te queda más claro cambiarle, en lugar de compilar, descubrir cuáles son las mejores técnicas fisioterapéuticas para el tratamiento de cuál, ya. Y así ya la pregunta quedaría, ¿cuáles son las mejores técnicas fisioterapéuticas para el tratamiento de? Y entonces la hipótesis quedaría, las mejores técnicas fisioterapéuticas, ya viste, pero ya ahí todo está relacionado. Y ahí yo creo que ahí ya no te causa tanto ruido. No, ya no. Sí, ya más o menos entendí la estructura. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. De nada. ¿Alguien tiene dudas, chicos, que les haya surgido así como Alexandra, para que de una vez lo aclaremos? Porque si les quedan dudas de otras etapas, en esta se van a hacer pelotas, ¿eh? O sea, son sencillas las hipótesis, pero tienen que dejar claros sus objetivos y sus preguntas de investigación. ¿Sí? ¿No hay dudas entonces? ¿Seguros? Asbay, siéntese bien, se está durmiendo. ¡Qué bárbaro! Lo bueno es que todo está siendo grabado, ¿eh, Asbay? Yo lo siento. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunos otros tipos de hipótesis? Además de cuáles? Inductiva, deductiva, analogía e intuición. ¿Sí? Eh, Podemos establecer otros tipos de hipótesis de acuerdo a sus criterios de clasificación. Por ejemplo, si ustedes quieren establecer una respuesta para afirmar una relación causa-efecto, los tipos de hipótesis pueden ser, eh, como lo estamos mencionando aquí, causal o puede ser de covariación. ¿Qué significa covariación? Que varias variables afectan a una cosa o afectan a otras cosas. Por eso es múltiple, es covariación múltiple, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la recuperación del paciente no solamente depende de la terapia, sino depende de su disciplina, depende de su actitud, depende de su prestancia, depende del dinero que tenga para seguir pagando la fisioterapia, ¿no? Entonces, ya vieron, ahí son varias variables covariando para afectar a una sola, en este caso la recuperación, ¿ya vieron? Eso sería covariación, ¿ok? Y si nada más es una causa y un efecto, sería causal, ¿sí? ¿Dudas de estas? ¿No? Ok. Descriptiva. Descriptiva, como su nombre lo dice, es que sean lo más específicos posibles a la hora de proponer una respuesta. Por ejemplo, me voy a salir de contexto de fisioterapia para que también se distraigan tantito. Cuando, por ejemplo, están en pareja, ¿no? Y les pregunta a su pareja, ¿cómo te sientes, mi amor? Y el otro o la otra les contesta, bien. Eso no es ser descriptivo, porque puede que bien signifique que, que está bien de apetito, que está bien no sé, de salud, o que está bien porque acaba de matar a un cristiano allá afuera, o bien porque sus mascotas están teniendo perritos, o sea, ¿qué es estar bien?
¿no? Ah, mi amor, estoy bien porque estoy feliz de estar a tu lado hoy en la mañana, que estoy perdiendo mi atención en las clases de investigación. Me gusta estar junto a ti mejor. Ah, ok, eso significa estar bien, ¿ya vieron? Están siendo descriptivos. Entonces, cuando ocupan una hipótesis descriptiva, sean muy específicos. ¿A qué se refieren? ¿Sí? Se refieren a la recuperación, se refieren a las técnicas de recuperación, se refieren a los tipos de tratamiento, no sé, farmacéutico que complementa la rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otro tipo de hipótesis es la explicativa y predictiva. ¿Cuál es esta? Pues su finalidad bien lo dice, ¿no? O sea, es probar o anticiparse a algo que vaya a pasar. Entonces, por ejemplo, una hipótesis puede ser predictiva o explicativa, puede ser que los pacientes no acudan constantemente a su fisioterapia, ocasionará que no exista una recuperación total de ellos. ¿Ya vieron? Entonces ahí estoy siendo explicativos. O sea, ¿por qué explicativo? Porque a raíz de que no vayan a sus terapias, el resultado futuro es que no se recuperen. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas de estos dos tipos de hipótesis? ¿No? Gracias, Laila. Ok. Entonces, conceptual o teórica es de cara. Aquí está, tengan mucho cuidado. No es que esté difícil, pero hay que ser muy, repito, cuidadosos a la hora de redactarlo, porque aquí es proponer una deducción de modelos que ustedes ya entienden como teóricos. O sea, por ejemplo, a ver, díganme un concepto teórico que aprendieron en la licenciatura hasta ahorita, que les haya enseñado algún maestro de anatomía, de fisiología, de, no sé, o sea, una teoría, díganme. Uno por uno, no se amontonen. Una teoría, chicos. A ver, Geraldine, una teoría. Sí, ¿verdad? Me está poniendo atención. Toda la Sí, tengo, además de su celular. pues es que como me quedó duda con mis preguntas, estoy buscando cómo sería mi hipótesis. Ah, Ajá. ¿quién me dice una Mis, teoría que mis hayan aprendido en la podría carrera? ser, por ejemplo, bueno, el chasquido o cuando dicen que truenan los huesos, que no es tronar, es más bien crepitar. ¿Es No sé. que? ¿No es tronar, es más bien Crepitar. qué? Ajá. O sea, que el chasquido o cuando dicen que te truenan como los huesos, por así decirlo, Ajá. sería una crepitación. ¿Se llama así crepitación? Ajá. Órale, va. Entonces, Esa es como mi idea. ok. No sé. Entonces, sí, está bien. Voy a ocuparla. Muchas gracias, corazón. Ese ejemplo que nos está compartiendo su compañera es una teoría que les explicaron en la carrera, que de entrada no se llaman chasquidos, se llaman acrepitaciones o lo que me acaba de decir. Si me equivoco, pues perdón. Pero pues los especialistas son ustedes, ¿no? De los nombres. Pero la hipótesis capciosa o conceptual tendría que ser un entendimiento personal que ustedes tengan de esa teoría. Y ese entendimiento que lo propongan como respuesta. Entonces, abusados, porque si ustedes no entendieron bien un concepto que les explicó un maestro durante las clases y lo proponen como respuesta, pero no están seguros que lo que ustedes entendieron es lo que significa esa teoría, se pueden equivocar. ¿Sí me explicó? O sea, ahí puede haber error de parte del investigador, no error durante la investigación, que ese es natural que se dé. Y esos errores no son errores de la investigación, sino me refiero a que se puede dar que se rechacen las hipótesis, pero por el resultado que arrojó la investigación. Pero en caso de que ustedes escriban mal una hipótesis porque la entendieron mal, entonces aquí sí ya es error de la investigación y tendrían que regresarse a detectar en qué etapa de su investigación fue el error. Entonces, por eso en este tipo de hipótesis tienen que tener mucho cuidado de haber entendido muy bien la teoría para poder utilizar ese entendimiento y proponer hipótesis. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Ahora, la empírica, como su nombre lo dice, es de acuerdo a lo que han vivido con relación a su tema de investigación, que ustedes propongan una respuesta posible, ¿no? Y entonces ya cuando terminen su investigación, decidir si efectivamente se aprueba con base en la experiencia que tuvieron esa hipótesis o se rechaza, que también es válido, ¿no? Pero ya no se equivocaron a la hora de redactarla como en la conceptual.
¿Sí? ¿Dudas, chicos, hasta ahorita de estas? ¿No? No, Miss. Bueno, ahora, estas sí las conocen a lo mejor en prepa o en la secundaria cuando llevaron estadística. ¿Se acuerdan que se escribían H0 o HI? Que era hipótesis nula e hipótesis alternativa, o hipótesis alternante también se llamaba, ¿no? Entonces, la hipótesis nula significaba, si se acuerdan, que dos grupos de datos no tienen diferencia, o sea, son iguales. De hecho, se planteaba algebraicamente como H0, dos puntos, X variable igual a otra variable, ¿no? Esa es la hipótesis nula, cuando no existe diferencia entre variables. Y la alternante es que sí hay una o menor diferencia o mayor diferencia o simplemente, bueno, es una de las dos. O sea, cuando era mayor o cuando era menor, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos traducirlas en hipótesis de terapia? Por ejemplo, la nula. Yo podría decir, no existe, o sea, no, ya sé, le puedo poner, el aprovechamiento de las terapias físicas y de rehabilitación es indistinto entre hombres y mujeres. Esa es una hipótesis nula. ¿Ya vieron? La palabra indistinto significa independiente, o sea, significa que no existe diferencia. Ajá. Entonces es lo que dice la nula, que independientemente de las variables tienes que plantear la hipótesis, si va a ser nula, plantearla como indiferencia, como que no existe diferencia entre esas dos variables. ¿Sí? Y la alternativa dice, es por ejemplo con ese mismo enunciado, yo podría decir, las mujeres se recuperan mejor con fisioterapias que los hombres. Ahí ya estoy utilizando una hipótesis alternativa. ¿Ya vieron? ¿Sí? U otra hipótesis podría ser, la medicina es lo mismo que fisioterapia. Es una hipótesis nula. Una alternativa sería, la medicina es menos eficaz en el tratamiento de lesiones musculares, musculoesqueléticas que la terapia física. Ah, está estableciendo una hipótesis alternativa. ¿Ya se fijaron? ¿Dudas de estas hipótesis, chicos? No. Bueno, asumo que no, porque nadie me dice nada. Está bien. Otros tipos de hipótesis son la central o general y la específica particular o derivada. ¿Cuál es la central o general? La que van a hacer todos para su pregunta general. Esa es la general. ¿Sí? Y la específica particular o derivada son las que van a hacer todos para sus 3 preguntas específicas. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen dudas de cómo redactar hipótesis, de los tipos de hipótesis, de lo que pueden o no hacer una hipótesis? Porque ahorita van a hacer la hipótesis, van a trabajar la hipótesis general, o sea, la de la pregunta y el objetivo general de su investigación. ¿Dudas, chicos? No, Miss. No, ¿No? no. Bueno, entonces, mi sugerencia es que lo vayan haciendo en digital para que cuando suban el avance correspondiente a hipótesis, ya trabajando, ya habiendo trabajado tanto la general como las específicas, ya nada más sea subirlo a plataforma. Pero no tengan que volverlo a pasar a la computadora, sino ya de una vez lo hagan, ¿no? Entonces, por favor, pónganse ahorita a trabajar su hipótesis general. Repito que tiene que ser la que responda a la pregunta general de investigación realizada a partir de ¿qué? Del objetivo general de investigación. Todo tiene que ir relacionadito. ¿Sí? Son las 8:07 de la mañana. A las 8:20 voy a elegir a 3 personas o 4 para que nos compartan sus hipótesis y que todos aprendamos y podamos, ¿cómo se dice? Hacer sugerencias o tomar nota para mejorar o quitarle a la mía o así. ¿Les parece? Sí, está bien. ¿Sí? Ujú. Perfecto. Esta presentación ya la tienen compartida en Canvas. Si la quieren consultar, ahí está. ¿Sale?
para que no tengan problema. Sí, Dani, está bien. Gracias. Hace mucho frío. Paso número 1, antes de las hipótesis, vayan por su café. Ay, o atole, para los que les guste más el atole. Y Laila nomás se ríe. Ay, Laila, eres una burlona. Basta. Ánimo, ánimo. Ay, perdón. Salud. Gracias, chicos. Un gusto. Ahora sí envidio a los que viven en Tenancingo y en Tierra Caliente porque, hijo, aquí hace un maldito frío. Uf. Sí.
Listo, chicos, empezamos. Ya hasta me pasé. A ver. Voy a elegir al azar. Permítame tantito porque ya me... Aquí está. A ver, Celeste, compártanos su hipótesis, por favor. Hoy. Bueno, la que tengo es, la fisioterapia oncológica se basa en la mejora de la calidad de vida de un paciente con cáncer por medio de tratamientos manuales y uso de agentes físicos, ya que el principal objetivo de esta especialidad es tratar las secuelas que se producen en un proceso oncológico a consecuencia de quimioterapias, radioterapias o cirugía. Ok, está bien, corazón, nada más que acuérdate de la simplicidad que debe tener la hipótesis. No es necesario que le pongan una explicación a la respuesta posible. Por ejemplo, esa parte de cuando empezaste a poner, ya que, eso ya no lo puedes, si quieres lo puedes obviar. Nada más con que pongas la respuesta. ¿Cuál sería tu pregunta general? ¿Me la recuerdas, por favor? ¿Por qué la fisioterapia oncológica es buena para mejorar la calidad de vida de un paciente con cáncer? Entonces, usted en su hipótesis afirmó que la fisioterapia tarara es buena porque hace esto, ¿verdad? Ajá. Ok, está bien. Muy bien. Entre más sea, entre más utilicen palabras que utilizaron en la pregunta, en la hipótesis, va a tener más congruencia, ¿no? Y así les va a permitir hilarlas mejor. Si no, lo que pasa también es que escriben la hipótesis sin basarse en la pregunta, ya sea general o específicas, y puede que se pierda esa congruencia de respuesta a pregunta, ¿no? Es como si te preguntaran algo que no estás preguntando. Es como si contestaran algo que no están preguntando. Eso es a lo que me refiero. ¿Sí? Al utilizar más o menos las mismas palabras que utilizaron en la pregunta, utilizarlas en la respuesta. ¿Sí? Muy bien, Celeste, muy bien. ¿Dudas de cómo armaste tu hipótesis general, corazón? No, Miss. ¿No? Muy bien. Jesús, a ver, compártanos. Voy. Mi pregunta es, ¿cuál sería la forma correcta de saber cómo las arritmias influyen de forma cardíaca? Mi hipótesis sería, electrocardiograma es la principal técnica diagnóstica para detectar cómo influye de forma cardíaca las arritmias y determinar su causa. Este procedimiento proporciona una representación gráfica de la corriente eléctrica que da lugar a cada latido cardíaco. Solo registra el ritmo cardíaco durante un espacio de tiempo muy breve, con el fin de detectar arritmias peligrosas que influyen de forma cardíaca al corazón, que se producen con muy poca frecuencia. A veces se implanta un dispositivo de registro en la piel por debajo de la clavícula izquierda. Es demasiado larga, Jesús. ¿Empezaste bien? De hecho, te faltó utilizar la misma palabra que pusiste en la pregunta. ¿Me repites la pregunta, por favor?
¿Cuál sería la forma correcta de saber cómo las arritmias influyen de forma cardíaca? Hasta ahí. La respuesta tendría que ser, la forma correcta para detectar tararara, o lo que estás poniendo es eso que pusiste del aparato, ¿no? Algo así pusiste de un aparato, la utilización de un aparato, ¿no? Sí. Hasta ahí, no tienes que explicar cómo es el aparato, quién lo inventó, no. Eso lo vas a... Hay una etapa cuando de hecho, incluso creo que es en el marco teórico hay una sección en donde se les pide hablar sobre sus hipótesis, ¿sí? Después de los antecedentes vienen otras etapas en donde hablan de sus preguntas y de sus hipótesis. Ahí es cuando tienen que meter el choro que también hizo Celeste y que también está haciendo Jesús. Ahorita en las hipótesis nada más necesito que establezcan las posibles respuestas, cortas, para que en el marco teórico, al hablar de sus hipótesis, le den esa descripción más amplia. ¿Sí, Jesús? Sí. ¿Eh? Sí, Pero sí. sí me expliqué cómo armarla, utilizando Sí. las mismas palabras de la pregunta. Muy bien, gracias. ¿Dudas, Jesús? No. ¿No? Muy bien. A ver, veamos. A ver, Asba, coméntenos su hipótesis, por favor. Uy, 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 uy. Sí, mis voy, permítame. No te escucho. ¿No me escucha a mí? A ver, dígame. Es que... Bueno, no sé si me escuche. Sí, poquito, pero usted hábleme fuerte. No me quejo. Bueno, yo tengo frente a la dificultad del niño de contraer su atención de una tarea simultáneo, se busca que el producto asista al control de su postura, aportándole comodidad y relajo muscular en miembros superiores y ayudar a la visión y el habla. Escuchando eso, ¿tú qué le ves forma? ¿Hipótesis o le ves forma más bien de objetivo de la investigación? ¿Ya viste? Cuando tú pones se busca que bla, bla, pues eso es un objetivo, ¿no? ¿Ya viste? No estás planteando algo, perdón, no estás planteando algo, una posible solución o una posible respuesta. ¿Cuál fue tu pregunta general? ¿Cómo identificar una parálisis cerebral en niños recién nacidos para poder brindarles un tratamiento adecuado a la patología citada? Ok, entonces, tu pregunta es cómo atender a los pacientes pediátricos, ¿no? O algo así. ¿Sí o no? Entonces, la respuesta sería, la mejor forma para dar el tratamiento adecuado a los pacientes pediátricos es tal. Ya, ¿hasta ahí? ¿Ya viste? No ponerle así, no, pues el objetivo, no, porque ya lo cambiaste a objetivo, corazón. ¿Sí? Y estamos así planteando respuestas posibles. Y si funcionará, who knows. Eso lo veremos hasta que termine esta investigación. ¿Sí? ¿Ok? Sí, Miss. Gracias. ¿Dudas? Asba. No, Miss, por el ¿No? momento no, gracias. Bueno, de nada, corazón. Sergio, objetivo general, pregunta general. Bueno, la estoy modificando porque la tenía mal, pero bueno, tengo investigar a en los servicios privados de la atención personal en la región de Metepec, presentando características esenciales para una atención digna, contribuyendo efectivamente a la mejora de los indicadores de salud y el bienestar personal. ¿Ese es tu objetivo general? Sí. Sí. No, esa no es pregunta. Entonces, la pregunta bajo ese objetivo, a ver, perdón, nada más repíteme la primera frase de tu objetivo. Investigar a los servicios privados en la atención personal en la región de Metepec. Hasta ahí. Ok, tu pregunta sería, ¿cuáles son las prácticas de los servicios privados fisioterapéuticos en la región de Metepec? Esa sería la pregunta. Tu hipótesis tendría que ser, las mejores prácticas o las prácticas que actualmente realizan los servicios privados fisioterapéuticos de la región de Metepec son los, no sé, tú ahí tendrías que ponerle porque yo no sé cuáles serían, pero ¿sí me explico? O sea, ya estás respondiendo en contexto de tu pregunta y en contexto de tu objetivo. ¿Sí? Ok. ¿Sí me expliqué, Sergio, o no? Sí, Miss, muchísimas gracias. De nada, de nada. Itzelt, su pregunta general y su hipótesis. Por favor.
A ver. Ay, espera un tantito. Sí, claro. Mi pregunta es, ¿cómo describir la técnica correcta de la sentadilla libre en los deportistas para que no padezcan del síndrome doloroso lumbar o se incremente alguna otra lesión? Ya le puse, la intensidad de trabajo y los beneficios que producen las sentadillas no han podido ser igualados por ningún otro ejercicio de piernas. Es por ello que en esta presente investigación se describirá la clave o técnica correcta de la sentadilla libre. Y ya empecé a describir así como, por ejemplo, el torso recto, el descenso completo de las piernas. Bueno, todavía estoy describiendo. No, mi amor, no seas tan... Sí me queda claro que ese es un tipo de hipótesis descriptiva la que estás ocupando, pero ahorita no es necesario que pongas todo lo que estás incluyendo en la descripción, nada más con que seas enfática en el tipo de propuesta a la pregunta de investigación que estás planteándome. Entonces, por ejemplo, ¿me repites las primeras frases de tu pregunta de investigación? Ajá. Sí, a ver. Ay. ¿La pregunta? Sí, más del principio. ¿Cómo describir la técnica correcta de la sentadilla libre en las deportistas para que no padezcan del síndrome doloroso lumbar o se Ok. incremente alguna Hasta ahí, otra corazón. lesión? Hasta ahí. Entonces, la respuesta tentativa sería, la mejor forma de describir la técnica de sentadilla libre en deportistas tarará es, y tú ahí propone una, de acuerdo a tu conocimiento terapéutico. ¿Ya viste? Pero ocupé las mismas palabras que tú utilizaste en tu pregunta y lo complementé con, en este caso, una experiencia o un conocimiento teórico del que tú tienes acceso o alguna recomendación de un maestro, ¿sí? Pero primero empecé a redactar la respuesta con con las palabras de la pregunta, para no perderme en el sentido de la respuesta. ¿Ya viste? Entonces no describo todo así como, por ejemplo, como lo que busqué, sino que con mis propias, bueno, con mi propio conocimiento o de alguna, no sé, es que no lo entendí en esa parte. Sí, a ver, mira, en esa pregunta de investigación no se trata de que tú inventes el hilo negro con lo que tú sabes mucho o poco de esa pregunta o de ese tema, sino que en la hipótesis, de acuerdo al tipo de hipótesis que elijas, por lo que vi, tú elegiste una hipótesis descriptiva, ¿no? Porque hablaste de detalle de la técnica de sentadilla libre. No sé si tenga un nombre teórico, terapéutico, no lo sé, eso tú ya lo sabes como fisioterapia, ¿sí? A lo que voy es que la estructura de la hipótesis tiene que ser utilizando las mismas palabras de tu pregunta, independientemente del complemento del enunciado de respuesta. No sé si me explico. O sea, ahí tú en la respuesta puedes utilizar la experiencia que hayas tenido, información teórica de libros, las clases que hayas tenido con algún maestro. Eso tú lo vas a decidir en la inclusión de tu hipótesis, ¿sí? Pero la forma de redactar es así, utilizando las palabras que utilizaste en tu pregunta, pero ahora en la respuesta, que es la hipótesis. ¿Sí me expliqué o no, Itzel? Sí, Miss. ¿Sí? Ok. Miss, Alexandra. Miss, justo ahí le iba a preguntar algo. Itzel también puso cómo describir Sí. en su pregunta. Y ella no quiere explicar ¿Pusiste cómo describir. dos preguntas en una misma, Itzel? ¿En la general? ¿La Solamente general? en la que leyó inició con cómo describir y ella no quiere explicar cómo describir. A ver, Itzel, repíteme Sí, tu es pregunta, cierto. corazón. Pues cómo describir la técnica correcta de la sentadilla libre en las deportistas para que no padezcan síndrome doloroso lumbar. Ahí Pero está. creo que sí está. ¿Por qué? Pues sí está como, está bien. Sí, La ¿no? pregunta es, ¿cuál es la forma de O sea, describir? es que ella puso, ajá, cómo describir y yo puse cómo compilar. O sea, no queremos explicar cómo, o sea, cómo hacer esa acción. A ver, Alex, tú espérate con lo tuyo. No metas lo tuyo con lo de los demás porque los vas a hacer pelotas. Si tú entiendes lo tuyo, ahí quédate. ¿Sí? Porque si no podemos mezclar, no es lo mismo el objetivo que quiere encontrar Itzel que lo que tú quieres encontrar. ¿Sí? Tú estás, Itzel, o sea, lo que tú quieres enfocarte en la investigación es en la descripción de la mejor técnica de sentadilla libre, ¿cierto? Sí. ¿Sí?
no en encontrar la mejor técnica de sentadilla libre, ¿sí o no? Ujú. Sí, Miss. Sí está bien planteada tu pregunta. Alexandra es otra onda, ¿sí? Sí, está bien. Bueno, me refiero a otro tema, ¿sí? Ahora sí, Alexa, dígame su pregunta No, no general, lo tengo. hipótesis. ¿No tiene nada? No, es que no he como encontrado la forma de plantear mi pregunta bien. Ok. A ver, pues ya se acabó el tiempo, aparte. A ver, chicos, entonces miren, la tarea no es la hipótesis ahorita. Ahorita tienen que subir más bien el marco teórico, ¿no? Ese ya quedó en un 80-90%, con sus debidos ajustes, los que lo consideren así, ¿sí? Ahorita, mi sugerencia, si lo quieren tomar, espero que sí, practiquen hipótesis. Si quieren, no practiquen literalmente a su tema para que no se hagan pelotas y se desintoxiquen tantito de su mismo tema, porque ahorita ya están saturados. Por eso algunos se están confundiendo. Mi sugerencia es que hagan ejercicios de, a ver, voy a redactar 3 hipótesis de lo que yo quiera. A ver cómo las voy armando. ¿Sí? Para que ejerciten solamente, no les falta entender qué es una hipótesis, les falta armarlas, porque no tenemos esa práctica. O sea, está bien, es normal. Pero para que la tengan, pues no hay otra que hacer ejercicios, ¿no? Con que se hagan 3, para que empiecen a practicar, es suficiente. Y luego ya la próxima clase nos enfocamos en las hipótesis de su tema. ¿Sí? Ok, Miss. Bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí. Les agradezco mucho su tiempo, su esfuerzo de estar levantados tan temprano y nos vemos la próxima semana, ¿ok? Descansen, Bye, relajen. bonito fin. Miss, una pregunta muy rápida. En el marco teórico sí es abarcando los 6 puntos, ¿verdad? Que vimos el día de ayer, o solamente el No, primero. ahorita, no, Dani, ahorita si abarcaran los 6 puntos no les saldría una página, les saldrían como 5 o más. Entonces, Ok. por lo menos ahorita tienen que cumplirme con una página, que sería los antecedentes o los datos históricos. ¿Sí? Ah, ok. Perfecto, ¿Sí? gracias. De nada, Dani. Bueno, chicos, entonces sería todo por hoy. Nos vemos mañanita. Otra vez digan whisky porque voy a sacarles foto. Los que quieran, los que no, pues ni modo también. Y los que ya se fueron, I'm sorry. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Un abrazo, un beso. Tururú. Bye. Adiós. Bye, Miss.